El sobre estaba sobre mi escritorio cuando volví del almuerzo, blanco e inmaculado como una sentencia de muerte. Mi nombre estaba escrito a mano con la caligrafía que conocía desde niña, la misma que usaba para firmar tarjetas de cumpleaños y notas de cariño pegadas en la nevera. Pero esta vez las letras temblaban ligeramente, cargadas de un peso que aún no comprendía. Dentro, una única hoja de papel con membrete del bufete familiar, y palabras que me cortaron el alma como cuchillas afiladas. Por decisión unánime de los herederos legítimos, comunicamos que la beneficiaria ha sido excluida de la partición de los bienes del caudal relicto de Eduardo Méndez. La decisión es irrevocable, firmado por mi hermano mayor, mi cuñado abogado, y lo que más dolió, por mi propia hija de 22 años. Me faltó el aire. Las paredes de mi pequeño apartamento parecieron acercarse, asfixiándome con la cruel realidad de aquellas palabras. 35 años cuidando de mi padre. 35 años siendo la hija que se quedó, que renunció a sueños, a matrimonios, a brillantes oportunidades en otros países para ser la cuidadora, la enfermera, la compañía en los domingos vacíos. Y ahora, 2 semanas después del funeral, donde había llorado hasta quedarme sin lágrimas, descubría que todo lo que creí ser mío por derecho y por amor, me había sido arrebatado con la frialdad de una transacción comercial. Sonó el teléfono. Era Elena, mi hija. Mamá, necesito explicarte. Su voz sonó distante, casi formal. Colgué antes de que pudiera continuar. No soportaría escuchar justificaciones en ese momento. Mi propia hija, la niña que crié sola después de que mi marido nos abandonara cuando ella tenía solo 3 años, la joven brillante que logré formar en derecho vendiendo joyas de mi abuela y haciendo limpiezas los fines de semana, había firmado mi exclusión de la herencia como si fuera un documento más. Me senté en el sillón donde mi padre solía descansar cuando venía a visitarme, y los recuerdos comenzaron a fluir como una dolorosa inundación. Tenía 20 años cuando mamá murió de cáncer. Papá quedó perdido, como un hombre que de repente se ve en un país extranjero sin hablar el idioma. Roberto, mi hermano mayor, estaba construyendo su carrera como ingeniero y apenas aparecía en casa. Marco, el del medio, se había mudado a Madrid poco después de graduarse en administración. Me tocó a mí, la menor, la responsabilidad de recoger los pedazos de nuestra familia destrozada. Recuerdo el día en que encontré a papá llorando en la cocina, sosteniendo una de las recetas escritas a mano por mamá. Ni siquiera sé hacer un café decente, hija, murmuró, y mi corazón se partió. En ese momento, tomé una decisión que marcaría los siguientes 35 años de mi vida. Me quedaría. Rechacé la beca para hacer un máster en París, terminé mi noviazgo con Andrés, que no entendía por qué no podía simplemente meter al viejo en una residencia, y transformé mi vida en una extensión de la vida de mi padre. Fueron años construyendo una rutina que giraba en torno a él. Me levantaba temprano para preparar el café exactamente como a él le gustaba, 2 cucharadas de azúcar y una pizca de canela. Organizaba sus medicamentos, lo acompañaba a las consultas médicas, hacía las compras siempre preguntándole si quería algo especial. Los fines de semana, cuando mis hermanos estaban ocupados con sus propias familias, llevaba a Elena a visitarlo. Ella creció viendo al abuelo como una extensión natural de nuestra pequeña familia. Durante todos esos años, papá siempre me decía, «Eres mi ángel, María. No sé qué sería de mí sin ti. Esta casa, todo esto aquí, algún día será tuyo. Tú te lo mereces más que todos los demás juntos». Yo sonreía y decía que no necesitaba nada más que verlo bien, pero en el fondo, sus palabras me calentaban el corazón. No era avaricia, era el reconocimiento de que mis sacrificios tenían valor, de que mi dedicación sería recordada. Cuando Elena estaba en la universidad, necesité vender mi coche para pagar las matrículas. Papá quiso ayudarme, pero siempre me negué. «Guarda tu dinero, papá. Lo necesitarás cuando estés más mayor». ¿Cómo me equivoqué? El dinero que él guardó solo sirvió para enriquecer a quien ya lo tenía todo, mientras yo, que renuncié a todo, me quedé con las manos vacías. La primera señal de que algo estaba cambiando ocurrió 2 años antes de la muerte de papá. Roberto comenzó a aparecer más en casa,
siempre acompañado de su esposa, Claudia, una mujer de sonrisa calculada y ojos que evaluaban cada objeto de la casa como si estuviera haciendo un inventario. Papá está envejeciendo, María, me dijo Roberto una vez. Quizás sería mejor que se viniera a vivir con nosotros. Tenemos más espacio, y Claudia entiende de cuidados para personas mayores. Me reí de la sugerencia. Roberto apenas sabía qué medicinas tomaba papá, que iba a cuidarlo. Pero las visitas se hicieron más frecuentes. Marco también comenzó a llamar más, siempre preguntando sobre el estado de papá y sugiriendo que quizás era hora de organizar las cosas. Yo no entendía qué querían decir con organizar las cosas. Papá estaba bien, lúcido, solo más lento físicamente. Fue cuando Elena se graduó y Roberto le ofreció una pasantía en el bufete de su cuñado que empecé a percibir la telaraña que se formaba a mi alrededor. Es una oportunidad increíble, mamá, me dijo Elena, con los ojos brillando de emoción. Tío Roberto dijo que puedo aprender mucho allí. Debía haber desconfiado de la repentina generosidad de mi hermano, pero estaba tan feliz viendo a mi hija comenzar su carrera que no lo cuestioné. Elena empezó a trabajar en el bufete de Claudio, marido de una prima lejana de Roberto, y gradualmente comenzó a hablar un lenguaje que yo no comprendía: sucesión, planificación patrimonial, optimización fiscal. Fue Elena quien sugirió que el abuelo hiciera testamento. Es importante, mamá. Todo el mundo debería tener uno. Es una forma de asegurar que los deseos de la persona se respeten. Papá estuvo de acuerdo, y Elena se ofreció a ayudar con el papeleo. Déjamelo a mí, abuelo. Me encargo de todo en la oficina. Pensé que era maravilloso tener una hija abogada para ayudar con estas cuestiones legales. Qué ingenua era yo. Los últimos meses de vida de papá fueron los más difíciles. Desarrolló un problema respiratorio que requería cuidados constantes. Dormía en el sofá del salón para estar siempre cerca por si necesitaba algo durante la madrugada. Fueron noches en vela, días agotadores corriendo entre farmacias y médicos, semanas enteras sin salir de casa. Roberto y Marco aparecían los domingos, siempre con prisa, siempre con compromisos inaplazables que les impedían quedarse más tiempo. Te estás matando, María, decía Roberto. Papá debería estar en un hospital, pero yo sabía que papá quería morir en casa, rodeado del amor que yo podía ofrecerle. Y así fue. Una mañana de marzo, se durmió para siempre sujetándome la mano, después de susurrar: gracias por todo, mi ángel, siempre fuiste mi favorita. El funeral fue multitudinario. Papá era respetado en el barrio, tenía muchos amigos de cuando era comerciante. Roberto pronunció un discurso emocionado sobre el patriarca de la familia y el legado que deja. Marco habló sobre los valores que nos enseñó. Elena, de luto elegante, lloró discretamente junto a los primos que apenas conocían al abuelo. Yo solo estaba allí, demasiado exhausta para llorar, aún procesando la pérdida del hombre que había sido mi compañía constante durante más de 3 décadas. Una semana después del funeral, Roberto me buscó. María, necesitamos hablar sobre los bienes de papá. Hay cuestiones legales que resolver. Asentí, imaginando que sería algo sencillo. Después de todo, papá siempre había dejado claro que yo sería la principal beneficiaria. Elena se encargará de la parte jurídica, continuó Roberto. Ella ya está familiarizada con la documentación. Fue entonces cuando el mundo comenzó a desmoronarse a mis pies, pieza a pieza, como un castillo de naipes tocado por una brisa traicionera. La reunión en el despacho de abogados fue un teatro macabro. Me senté en una silla de cuero negro, rodeada de personas a las que consideraba mi familia, mientras un hombre de traje gris y gafas de montura dorada leía el testamento con voz monótona. Casa, apartamentos, inversiones, acciones de empresas, todo dividido a partes iguales entre Roberto, Marco y Elena. Para mí, en reconocimiento a los cuidados prestados, una cantidad irrisoria y algunos muebles antiguos. Debe haber un error, susurré, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Elena evitó mi mirada. Roberto carraspeó. Papá estaba muy lúcido cuando hizo este testamento, María. Elena puede confirmarlo. Ella acompañó todo el proceso. ¿Acompañó? Las palabras salieron más altas de lo que pretendía. Elena, ¿sabías de esto? Mi hija finalmente me miró,
y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, una frialdad calculada que me recordó inquietantemente a Claudia. Mamá, el abuelo quería ser justo con todos sus hijos, y pensó en mi futuro también. Justo, reí, un sonido amargo que resonó por la elegante sala. ¿Dónde estaban ustedes cuando tuvo neumonía el año pasado? ¿Dónde estaban cuando lloraba de dolor en la madrugada? ¿Dónde estaban los domingos en que se sentía solo? Mi voz tembló. Yo estuve allí, siempre estuve allí. Nadie te pidió que hicieras eso, dijo Roberto, su voz cargada de una irritación mal disimulada. Tú elegiste quedarte. Todos tenemos nuestras propias vidas que cuidar. Las palabras de mi hermano me golpearon como un puñetazo en el estómago. Elegí quedarte, como si el amor y la dedicación fueran opciones que se evalúan fríamente, como si cuidar a quienes amamos fuera una inversión con retorno garantido. Salí de ese despacho tambaleándome, como alguien que recibe un golpe inesperado en la cabeza. En la calle, el sol parecía burlón, iluminando un mundo que de repente se había vuelto hostil y extraño. Caminé durante horas sin rumbo, intentando procesar lo que había ocurrido. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo personas que habían compartido la misma mesa, las mismas risas, las mismas lágrimas, podían traicionarme con tanta naturalidad? En los días siguientes, intenté hablar con Elena. Ella me evitaba, siempre ocupada con trabajo o compromisos inaplazables. Cuando finalmente conseguí tener una conversación telefónica con ella, su justificación fue aún más dolorosa que el propio testamento. Mamá, necesitas entender, tío Roberto y tío Marco tienen familias numerosas que mantener. Yo estoy comenzando mi carrera. Tú estás sola, no tienes grandes gastos. Sola. La palabra resonó en mi mente. Estaba sola porque había dedicado mi vida a cuidar de otros. Estaba sola porque había renunciado a relaciones y oportunidades para estar disponible siempre que mi familia necesitara. Y los 35 años que cuidé a tu abuelo, eso no vale nada. Vale mucho, mamá. Por eso el abuelo dejó algo para ti también. Algo, como si fuera una propina dejada por un patrón generoso. Fue entonces cuando comencé a investigar. Si había algo que años cuidando a un anciano me habían enseñado era a ser organizada y detallista. Empecé a reunir documentos, a recordar conversaciones, a cuestionar situaciones que en su momento parecieron normales pero que ahora adquirían un cariz sospechoso. Descubrí que el testamento se había hecho solo 6 meses antes de la muerte de papá, sustituyendo a uno anterior del que ni siquiera sabía que existía. Descubrí que Elena había llevado a papá al notario sola, alegando que sería más práctico así. Descubrí que en las últimas semanas de vida de mi padre, cuando estaba más frágil y dependiente de analgésicos, Elena lo había visitado más veces que en los 5 años anteriores juntos. Pero el descubrimiento más impactante llegó al encontrar, entre los papeles que me entregaron, un borrador de carta escrita a mano por papá. Estaba fechada 2 años antes de su muerte y decía: Elena es la que siempre ha estado a mi lado. Ella merece la casa y la mayor parte de los bienes. Sus hermanos hicieron sus elecciones, construyeron sus vidas. Ella construyó su vida alrededor de la mía. Necesito asegurarme de que sea recompensada por tanto amor. Esa carta era la prueba de que las últimas palabras de papá para mí no eran delirios de un moribundo. Él realmente quería dejarme todo. Pero algo había cambiado su opinión en los últimos meses de vida. Como si eso no fuera suficiente, descubrí que Roberto había contraído deudas significativas con inversiones fallidas el año anterior a la muerte de papá. Marco estaba pasando por un divorcio caro y complicado. Elena, a pesar de su trabajo en el despacho de abogados, había acumulado deudas en la tarjeta de crédito, intentando mantener un nivel de vida incompatible con su salario como recién graduada. Todos ellos necesitaban dinero, y yo era el único obstáculo entre ellos y la herencia de papá. La comprensión llegó como una bofetada. Lo habían planeado todo. Las visitas más frecuentes de Roberto en los últimos años no eran manifestaciones de cariño filial tardío, eran reconocimiento del terreno. La generosidad de ofrecer prácticas a Elena no era bondad, era reclutamiento. La iniciativa de ella de ayudar al abuelo con el testamento no era cuidado, era sabotaje.
Mi propia hija había sido cooptada para traicionarme, y lo más doloroso es que lo había aceptado conscientemente. No fue manipulada como una niña inocente, fue cómplice consciente de un plan para excluirme de la vida que yo había ayudado a construir. Sentada en mi pequeño apartamento, mirando las pocas cosas que realmente eran mías, tuve que admitir una verdad amarga. Había sido ingenua. Durante décadas, confundí amor con estrategia, cuidado con inversión. Mientras yo ofrecía mi corazón abierto y mi vida dedicada, ellos calculaban retornos y planeaban movimientos como jugadores de ajedrez. Pero el dolor, por más devastador que fuera, estaba generando algo nuevo en mí, una claridad que nunca antes había sentido, una determinación que nacía no de la raiva, sino de la comprensión profunda de quién era realmente y de lo que realmente valía. Fue en ese momento de oscuridad absoluta que recibí una llamada inesperada. Era doña Amelia, vecina de papá durante más de 40 años. Elena querida, necesito hablar contigo. Es sobre tu padre y algunas cosas que él me contó en los últimos meses. Nos encontramos en la cafetería, donde papá disfrutaba tomar su café con leche en las mañanas de domingo. Doña Amelia, una señora de cabello blanco y ojos aún vivos a sus 82 años, sostenía en sus manos un sobre amarillento. Tu padre me dio esto poco antes de morir, dijo ella, sus manos temblando ligeramente. Dijo que si algo extraño sucedía con la herencia, debía entregártelo. Dentro del sobre, había una carta escrita con la caligrafía temblorosa pero aún legible de papá. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que mis temores se confirmaron. En las últimas semanas, Roberto y Elena me han presionado para cambiar mi testamento. Dicen que sería más justo dividir todo por igual, que tú siempre te has conformado con poco, que no necesitas mucho para vivir. Estoy viejo y cansado, y a veces es más fácil aceptar que pelear. Pero quiero que sepas que mi corazón nunca cambió. Tú fuiste mi ángel en la tierra, y todo el amor que podía retribuir estaba en la intención de dejarte todo. Si no pude hacerlo legal y oficialmente, al menos lo dejo registrado aquí. Todo lo que construí en la vida debería ser tuyo. Mis lágrimas cayeron sobre el papel, borrando ligeramente la tinta, pero no el significado de esas palabras. Papá había sido coaccionado. Mi familia había usado la fragilidad de un hombre de 86 años para robar no solo mi herencia, sino la manifestación final del amor de mi padre por mí. Doña Amelia me tomó la mano. Él lloró cuando me dio esta carta, Elena. Dijo que estaba decepcionado consigo mismo por no tener el coraje de enfrentar a la familia. Pero también dijo que tú eras lo suficientemente fuerte para superar cualquier cosa. Esa tarde, caminando por las calles del barrio donde había crecido, donde había cuidado de mi padre, donde había construido una vida de dedicación que acababa de ser despreciada, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No lucharía por la herencia, no iniciaría procesos judiciales que podrían prolongarse durante años y consumir lo poco que me quedaba de energía emocional. No intentaría probarle al mundo que había sido traicionada o manipulada. En cambio, haría algo mucho más poderoso, reconstruiría mi vida desde cero, a los 55 años, demostrando que mi valor nunca dependió del reconocimiento de los demás. El lunes por la mañana, busqué al director de la escuela pública donde había trabajado como secretaria, antes de dedicarme exclusivamente al cuidado de papá. Doña Elena, dijo él, sonriendo, qué bueno verla. Supimos del fallecimiento de su padre. Nuestras condolencias. Gracias, profesor Enrique. En realidad, vengo a preguntar si hay alguna vacante. Necesito volver a trabajar. Sus ojos se iluminaron. Siempre hay lugar para personas competentes aquí. ¿Cuándo podría empezar? Era un nuevo comienzo modesto, pero era mío. En los meses siguientes, reorganicé completamente mi rutina. Me despertaba temprano, tomaba café escuchando música, algo que no hacía desde hacía décadas. Iba a trabajar sintiéndome útil de nuevo. Con mi primer salario, compré flores para mi apartamento. Con el segundo, renové algunos muebles. Con el tercero, comencé un curso de informática los sábados. Elena intentó buscarme varias veces. La recibía con educación, pero sin calidez. Le ofrecía café, le preguntaba por el trabajo. Mantenía la conversación dentro de los límites de la cortesía. Ella parecía incómoda con mi tranquilidad,
como si esperase explosiones de rabia o escenas dramáticas que justificasen sus decisiones. Madre, pareces diferente, dijo ella una vez. Soy diferente, respondí simplemente. No intenté explicar cómo la traición me había liberado de expectativas que ni siquiera sabía que llevaba. No hablé de cómo descubrir que el amor que yo ofrecía no era valorado. Me enseñó a valorar el amor que merecía recibir. No dije que su traición había sido, paradójicamente, un regalo amargo que me devolvió a mí misma. Roberto apareció una vez, alegando preocupación por mi aislamiento. Sonreí y mostré las fotos del curso de informática, conté sobre mis compañeros de la escuela, mencioné los libros que estaba leyendo y las películas que había visto. Se fue visiblemente frustrado con mi aparente normalidad. La verdad es que estaba más que normal. Estaba descubriendo quién era además de hija dedicada y madre sacrificada. A los 55 años, estaba conociendo a Elena, una mujer inteligente, capaz, con opiniones propias y sueños aplazados pero no muertos. Una mujer que podía elegir cómo gastar su tiempo libre sin consultar horarios de medicación o citas médicas de terceros. 6 meses después de la muerte de papá, recibí una invitación inesperada. La escuela estaba promoviendo un proyecto de alfabetización de adultos en horario nocturno, y querían que yo coordinase el programa. Era una oportunidad de crecimiento profesional que nunca habría considerado en mi vida anterior, siempre limitada por la responsabilidad con papá. Acepté inmediatamente. El programa fue un éxito, trabajando con adultos que, como yo, estaban reemprendiendo sus vidas en momentos inesperados. Encontré una pasión que no sabía que existía. Había algo profundamente gratificante en ver a un hombre de 60 años aprender a escribir su propio nombre, o a una mujer de 45 conseguir leer una carta de un hijo distante. Fue durante una de esas clases nocturnas que conocí a Carlos. Era viudo, tenía 58 años, y estaba aprendiendo a usar computadoras para comunicarse con una hija que vivía en el extranjero. Era amable, tenía un humor suave, y había pasado los últimos años cuidando de una esposa con Alzheimer. Usted entiende cómo es, me dijo un día, después de una clase. Cuidar de alguien que amamos se convierte en nuestra identidad entera. Cuando esa persona se va, nos quedamos un poco perdidos, sin saber quiénes somos además de cuidadores. Conversamos largamente aquella noche, y en muchas otras que siguieron. Carlos no sabía de mi historia familiar. Para él, yo era simplemente una mujer que había dedicado años cuidando de su padre, y ahora estaba reconstruyendo su vida. No había juicios, no había lástima, no había intentos de repararme, o convencerme de que debía perdonar a quienes me habían herido. Él me veía como yo estaba descubriéndome una mujer íntegra, valiosa, merecedora de respeto y cariño. Un año después de la muerte de papá, Elena apareció en mi casa una tarde de sábado. Parecía nerviosa, diferente de la joven confiada que había afirmado mi exclusión de la herencia. Madre, necesitamos hablar. Preparé café y me senté en el sillón que había sido de papá. Elena se quedó en el borde del sofá, jugando con el asa del bolso. Las cosas no están saliendo como yo esperaba, comenzó ella. La oficina no es exactamente lo que me prometieron. Y tío Roberto ha cambiado mucho después de recibir la herencia. Esperé en silencio. Había aprendido que a veces la mejor respuesta es no dar ninguna respuesta. Ha comprado una casa nueva, un coche importado. Está invirtiendo en negocios arriesgados, diciendo que ahora puede pensar a lo grande. Tío Marco pagó las deudas del divorcio, y apenas nos habla desde entonces. Ella hizo una pausa, mirando sus propias manos. Y yo, me siento culpable todo el tiempo. ¿Culpable de qué, Elena? De todo. De haber participado en eso. De haber convencido al abuelo de cambiar el testamento. De haberte herido. Sus palabras salieron en un torrente desesperado. No sabía que sería así. Pensé que era solo una cuestión de justicia, de dividir las cosas equitativamente. No imaginé cómo te sentirías. No pensé en lo que habías sacrificado todos estos años. Observé a mi hija, ya no la niña que había criado, pero tampoco todavía la mujer que ella podría llegar a ser. Estaba suspendida en un lugar incómodo entre la ambición que la había motivado y la conciencia que ahora la atormentaba. ¿Qué quieres de mí, Elena? Perdón, dijo ella, finalmente mirándome a los ojos. Quiero que me perdones, y quiero que volvamos a ser madre e hija de verdad. Era una pregunta justa,
pero no tenía una respuesta sencilla. El perdón no era algo que yo pudiese ofrecer como un regalo de Navidad envuelto en papel de colores. Era un proceso que involucraba no solo que ella reconociese el error, sino que yo pudiese convivir con las consecuencias de lo que se había hecho. Elena, dije yo, sopesando cada palabra cuidadosamente, no puedo volver atrás en el tiempo y hacer como si nada hubiese pasado. No puedo fingir que no me sentí traicionada por la persona en quien más confiaba en el mundo. Pero puedo decirte que ya no vivo en la rabia o en el rencor. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo has podido superarlo? Sonreí, pensando en Carlos, en mis alumnos del curso de alfabetización, en el trabajo que me daba propósito, en la vida que estaba construyendo ladrillo a ladrillo. Descubrí que mi valor no dependía del reconocimiento de los demás. Descubrí que puedo ser feliz independientemente de recibir lo que creo que merezco. Descubrí que perdonar no significa olvidar o aceptar, sino no permitir que el rencor defina quién soy. Elena lloró esa tarde. Lloró como no lo había hecho desde niña, con sollozos profundos que parecían venir de un lugar muy recóndito en su interior. No la consolé como lo habría hecho en el pasado. Dejé que sintiera todo el peso de sus decisiones, porque sabía que era parte del proceso de crecimiento que necesitaba atravesar. Cuando se calmó, dijo: «Mamá, quiero devolverte mi parte de la herencia». «No», respondí inmediatamente. «Has hecho una elección, Elena. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Pero más importante que eso, yo ya no necesito esa herencia». Representaba el reconocimiento que buscaba, la validación de que mi vida de sacrificios había valido la pena. Hoy sé que valió la pena independientemente de cualquier testamento. Fue verdad. En ese momento, sentada en mi modesta pero acogedora sala, mirando a la hija que me había traicionado pero que ahora parecía genuinamente arrepentida, comprendí que había llegado a un lugar de paz interior que ninguna herencia podría comprar. En los meses siguientes, Elena y yo reconstruimos nuestra relación lentamente, como dos personas que se conocen por primera vez. Ella dejó el bufete de abogados y consiguió un trabajo en una ONG que se ocupaba de los derechos de las personas mayores. «Es mi forma de intentar reparar lo que hice», me dijo. Roberto y Marco prácticamente desaparecieron de nuestras vidas. Roberto perdió gran parte de la herencia en inversiones arriesgadas y estaba enfrentando problemas en su matrimonio. Marco, después de saldar las deudas del divorcio, se mudó a otra provincia y cortó contacto con la familia. La herencia que debía unirlos los había separado definitivamente. 2 años después de la muerte de papá, me casé con Carlos en una ceremonia sencilla, solo con algunos amigos íntimos, y Elena como mi única familia presente. No fue la boda de mis sueños de juventud, pero fue la boda perfecta para quien me había convertido una mujer madura, independiente, que elegía el amor por libre albedrío, y no por necesidad o carencia. Si ustedes que me acompañan en estas historias quieren seguir escuchando relatos de superación y renacimiento, de mujeres que encontraron fuerzas que ni siquiera sabían que tenían, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal. Cada historia que cuento es una prueba de que nunca es tarde para reescribir nuestra propia narrativa. En la fiesta de mi boda, Elena pronunció un discurso que me emocionó profundamente. Mi madre me enseñó que el verdadero legado no es lo que dejamos en testamentos, sino lo que construimos a través de nuestras decisiones diarias. Ella me enseñó que la dignidad no es algo que otros puedan darnos o quitarnos, es algo que llevamos dentro. Hoy, a los 58 años, tengo una vida que nunca imaginé posible en la época en que recibí ese sobre blanco con mi exclusión de la herencia. Dirijo un programa de alfabetización que ya ha atendido a más de 300 adultos. Tengo un matrimonio basado en el compañerismo y el respeto mutuo. Tengo una hija que aprendió, a través de sus propios errores, el valor de tomar las decisiones correctas por las razones correctas. Más importante que todo eso, tengo paz. Paz de saber que he construido una vida con significado, sin depender de la aprobación o el reconocimiento de nadie. Paz de saber que mi valor nunca estuvo ligado a lo que podía heredar, sino a lo que podía crear y compartir. A veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera recibido la herencia que papá originalmente pretendía dejarme. Probablemente sería más cómoda financieramente, pero sería más rica emocionalmente.